Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Al fin apareció una rival como catástrofe que evidentemente le habrá de quitar la primacía a la pandemia. Para desgracia del mundo, la guerra. No hay un conflicto más desastroso y dañino que las guerras. La turbación de la paz, la violencia que ella entraña, que algunos de los amos de la ideología llegaron a considerar a la violencia como la gran partera de la historia. Dios mío. Lo cierto es que el mundo está en ascuas, muy crispado. Rusia y Ucrania envuelta en un enredo de dificultades delicadísimas que pueden resultar umbrales de cosas aún peores. Un presidente, el de Francia, incluso llegó a adelantar, después de haber conversado por teléfono con Vladimir Putin, de Rusia, que lo peor no ha llegado. Al parecer, sintió al señor Putin, o esto le reveló durezas inéditas por desarrollarse. Yo siempre en el programa La Respuesta he usado una noción que me ha sido feliz en cuanto a la comprensión de su público, lo que yo he llamado la edad del conflicto. En las relaciones interpersonales y las grandes turbaciones que surgen en política local, nacional, siempre he querido tomar los hechos, pero siempre yendo atrás, viendo cómo se originaron, cuáles pudieron ser sus causas reales, por remotas que fueran. Pero en las guerras se puede decir que la edad del conflicto son los conflictos. Cada siglo tiene 2, 3 y más guerras devastadoras, y una, en una forma u otra, impulsa a la que viene, así sucesivamente. La mayor prueba de que esto es así, en la Segunda Guerra Mundial, la innombrable Segunda Guerra, con sus 60 millones de muertos. Cuando uno la estudia, se busca buen material informativo, buenas obras escritas, para no depender de la superficialidad de la información oficiosa y ligera, emocional, de la prensa de acontecimientos. Evidentemente, en el tratado que puso fin a la primera, lo que se estaba haciendo en realidad era sembrando las semillas para la segunda. Una que se cerraba en el 18, en el Tratado de Versalles, y otra que estallaba en el 39, con la invasión a Polonia, que escalara a ser una gran guerra de 6 años, que se considera la más
monstruosa, la más devastadora de la historia. Entonces yo digo, bueno, en esto hay que entender que los conflictos se van encadenando de tal modo y se sistematizan, si se quiere, porque naturalmente tienen causas de espacio, conflictos fronterizos, territoriales, trastornos étnicos, resabios religiosos de siglos, y se sabe, más o menos se puede prever, esto tiene este origen allí, este tiene este origen allí, pero todos en conjunto se van como retroalimentando, cada uno peor que el otro. Ahora, con lo de Rusia y Ucrania, es cuando se levantan las alertas. Alertas que no son nuevas. Hubo una que quizás fue la más sabia. Creo que fue de Einstein, ese genio moderno. Cuando estaban desarrollando la bomba atómica en el proyecto Manhattan, las que sirvieron para poner fin a la guerra. En el bombardeo de Hiroshima y de Nagasaki, 2 bombas. Para parar los ejércitos, porque la matanza para poder tomar a Japón hubiese implicado mínimo 1 millón de muertos, no soldados americanos. ¿Y cuánto vaya usted a saber de la población japonesa? ¿Cuántos millones? Bueno, Einstein dijo en un momento que esa arma, que él estaba en la base científica de su desarrollo, la gran teoría y su genio actual, estaba destinada a advertir al mundo de que si después de ella sería la tercera guerra mundial, la de ella, la de la bomba atómica, la nuclear, pero que si se quisiera librar una cuarta tendría que ser a palos y piedras. Una manera de decir, miren, la destrucción de la humanidad, de su atmósfera, de su clima, de todo lo que puede explicar la supervivencia planetaria, todo eso va a desaparecer. Se desarrolló entonces aquella etapa al obtener la Unión Soviética, el llamado equilibrio del miedo durante la Guerra Fría, que durara décadas. Aquellas bombas se tiraron en el 45, Unión Soviética creo que ya en el 46, 47 ya tenía también la bomba. Y entre esos dos imperios importantísimos, Estados Unidos y Unión Soviética, había un equilibrio, había un control de las armas, y sabían sus gobernantes que pensar en guerra era una locura porque implicaba una especie de suicidio mundial. Naturalmente fueron avanzando los tiempos, se prodigó, se regó la posibilidad del armamento nuclear, ya son muchas las naciones, no creo que sean más de 8 o 9 que cuentan con el arma, como le llaman, es decir, con el fin. Y naturalmente se producen guerras regionales de preludio. Después de la Segunda Guerra, Corea, Vietnam, que fue una guerra de liberación importantísima. Oriente Medio, ni hablar, ya sabemos, un hervidero incesante. Después las guerras de Irak, Irán. Bueno, África misma tuvo sus guerras. Todavía conservan algunos rezagos de la misma. Lo que quiero decir es que al firmarse el Tratado de Versalles,
las condiciones que le impusieron a la vencida Alemania fueron tan severas, las indemnizaciones que tendría que pagarle a Francia, que había perdido muchos soldados, millones. Francia fue la que sufrió las bajas más numerosas. Y Francia quiso cobrar y cobró esas compensaciones, yo diría con exigencia y miopía. A todo esto se agregó un fenómeno mundial de depresión, la del 29. Alemania se hundió aún más y cayó en un estado de desgracia y de indigencia que fue lo que sirvió de caldo de cultivo para que surgiera Hitler, que gana en elecciones. Tal era la inconformidad pública que había. Se dice que el mariscal Hindenburg, cuando le dieron la noticia de que Hitler había ganado con el Partido Socialista Obrero Alemán las elecciones, dicen que el mariscal Hindenburg lloró, derramó lágrimas, porque entendía que Alemania tendría un destino duro, difícil, infernal, por la fuerza. Y efectivamente, se estableció el régimen nazi, se rearmó en violación de todas las prohibiciones que le habían puesto. Y claro, se derramó sobre Europa, primero en Checoslovaquia, los sudetes, y cuando llegó a Polonia, Polonia tenía un pacto con Francia y Inglaterra, y de ahí ese pacto lleva a Francia e Inglaterra a la guerra, y Estados Unidos no entra, pero ni hablar, tratando de ver la causa aliada, la causa del oeste, como triunfaba. Y después se produjo el ataque Pearl Harbor de los japoneses, que habían sido eran ya parte potencial del eje, porque tenían embargo petrolero, todos esos intereses y toda esa locura del hombre. El caso es que ese tratado y el cobro que se hicieron de las compensaciones y los daños de la Primera Guerra generaron la Segunda. George Marshall, que por cierto no he podido obtener traducida al español su autobiografía o su biografía, creo que fueron dos biógrafos que lo hicieron, pero por los detalles que he recibido de anticipo, era innegablemente la mente mejor organizada en el mando norteamericano, que en lo político tenía a Franklin Delano Roosevelt, que hay que imaginarse, ese iluminado como durante la guerra fue un símbolo inspirador para su pueblo y para la civilización y la democracia mundial. Marshall influyó mucho para crear una posguerra diferente. Alemania fue destruida, Berlín destruido, sus ciudades mayores bajo bombardeos increíbles. Pero no vamos a dejarla así, vamos a recuperarla. El famoso Plan Marshall. Alemania asumió una posición interesante, desmilitarizada considerablemente por muchos años. Primero se dividió, después se liberó con la caída del muro. Y influyente, pero no decisiva en la Unión Europea. Se organizó la NATO, la OTAN,
Estados Unidos, con la primacía y sufragándola, deja muchas tropas, muchos equipos de guerra en Europa, porque estaba la Guerra Fría y se suponía la posibilidad de que Stalin especialmente derramara su ejército rojo y todas sus fuerzas hacia el oeste. Bueno, eso es a grandes rasgos que estoy hablando para el público de la respuesta. Ahora surge esto, que tiene como conflicto en una edad de más de 3 siglos. Porque Ucrania, que es lo más fértil de Europa, lo más extenso, el granero de Europa, siempre, durante siglos, se disputaron el problema. No fue Estado en realidad. Era una parte, un híbrido de vikingos, de la parte del norte del Ártico, del Báltico, y Rusia, la Rusia de los zares. Las luchas y batallas fueron de 2 siglos, más cerca de 3 siglos. Hasta que llegaron los soviéticos y Lenin, en su concepción de la Unión de Repúblicas Socialistas, pues le dieron el estatuto a Ucrania de Estado. Y Stalin le concedió territorio, creo que en Crimea y en la parte importante hacia el Mar Negro. Y cuando se desintegra la Unión Soviética y se reparten las ex repúblicas de la Unión de Repúblicas Socialistas, Ucrania sale como la república mayor, la más fértil, la más extensa, con una población de 48, 49 millones de habitantes. Pero en su seno, una presencia enorme de ruso parlante y de gente que siente como ruso. Eso ahí hubo un golpe de Estado en el 2014 porque el presidente era prorruso y se arma una guerra porque en el Donbass, en Donetsk y Luhansk, el fronterizo con Rusia, se rebelan las minorías que eran muy altas, el de ruso parlante, y el ejército ucraniano va a suprimirlo y a reprimirlo, y desde el 14 al 22 estamos hablando de 8 años de guerra. Finalmente viene el desenlace. Rusia, que estuvo diríamos, en desgracia y bastante arrabalizada en el cambio de sistema, en el tiempo de Yeltsin. Desgraciadamente, Yeltsin, un beodo, vino la reforma que se produjo por iniciativa del tiempo de Gorbachev, sobre problemas de que había fracasado el sistema, y entre la glasnost y la perestroika determinaron una reestructuración y transparencia. Desde que el régimen se transparentó y se reestructuró, implosionó. Ucrania, que tenía incluso un arsenal nuclear, se desentiende de él, no lo conservó como otras, y Rusia en sí que lo conservó mayormente, porque se trata de un arma letal de escala universal que tiene que estar en manos de Estado, no se puede dejar al comercio, ni el peligro de que se hagan versiones sucias de ella o que pare en manos del extremismo. Es decir, Rusia conservó, y algunas de las repúblicas que quedaron en la Federación Rusa quedaron con el armamento atómico. Pues bien, derrocan ese gobierno en el 14, vienen elecciones, salen nuevos gobiernos, y sobre esta versión tienen 4 o 5 años
en una especie de forcejeo por entrar a OTAN, Ucrania. Y comienza la reacción rusa. No puede ser. Porque si OTAN, ustedes forman parte de OTAN, entonces van a acercar demasiado a la frontera rusa, al poder de Occidente, y eso es un peligro para la seguridad nacional rusa. Bueno, viene este hombre, que era oficial del KGB en Berlín, cuando la caída del muro, pero corresponde a una familia que peleó en Leningrado, que fue, creo que el padre y un hermano, el mayor, murieron en el cerco de Leningrado, que Rusia, Unión Soviética aportó millones y millones en la guerra de muertos, y sus ejércitos fueron evidentemente decisivos en la derrota de Alemania. Viene Vladimir Putin y comienza a producir amarres interiores, buscando reorganizar a Rusia. Estaba muy descontrolada. Yo lo expliqué la semana pasada, haciendo uso de una obra memorable de Clara Sterling, una reportera, una escritora norteamericana, que fuera corresponsal de guerra, que escribiera El mundo en las manos de la mafia, de las mafias. Y surgieron grupos mafiosos terribles y se hicieron muchos multimillonarios, los varones, porque tomaron el petróleo de Bakú, comenzaron a negociar y a hacer negocios, el rublo se fue abajo, bueno, se entendía que aquella superpotencia estaba ya desaparecida completamente. Incluso se llegó a tomar una tesis de un pensador japonés, Fukuyama, de que era el fin de la historia. Ya, eso desapareció. Hubo pensadores, y yo lo insinué la semana pasada, norteamericanos, Brzezinski, uno de ellos, que escribió una obra interesante sobre la cuestión de la franja de las repúblicas islámicas, de predominio del Islam, que eran repúblicas de Unión Soviética, que es la que separan de Asia propiamente, de China, y decía, aconsejando a las autoridades norteamericanas, Brzezinski, tengan cuidado con Rusia. Rusia siempre ha sido en la historia crucial. Cita casos de las Catalinas, la Rusia zarista. Se ha tenido que contar con ella para los grandes conflictos del mundo. Ahí perdió Napoleón, que la invadió para ocupar, y derrotaron a Hitler. Por llegar a Moscú, ambos llegaron a los suburbios. Y Brzezinski le decía a la autoridad norteamericana, tengan cuidado. Era en el fondo un mensaje, no desprecien así por así a Rusia. Rusia es una nación muy importante. Un pensador. Bueno, ese forcejeo, si entro o no entro a OTAN, lleva a este hombre que ya ha amarrado adentro, que tiene poder, que ha ganado elecciones, que modifica la Constitución para llegar creo que hasta el 34. Le dicen, no sin razón, un nuevo zar. Comienza primero tomó Crimea, pero ahí había un argumento devastador. Sebastopol. En Crimea, la toma de Sebastopol por los alemanes le costó a los soviéticos 1 millón de hombres ahí. Yo recuerdo haber leído obras sobre Sebastopol.
Recuperarla después costó otro 1.000.000 de euros. Una presencia de ruso parlante muy alta, tomó Crimea. Pero eso la queda al Mar Negro, en la salida por abajo de la Rusia. Tiene 15 millones de kilómetros cuadrados. Fíjense que está la geografía funcionando, la historia funcionando, no son conflictos fáciles. Son de vieja data, complejos, pero en la medida que esa complejidad se va complicando con los armamentos modernos, sofisticados, incluyendo el arma final, entonces ya el peligro es del mundo. Ya no es un conflicto interpartes entre dos estados allá, por allá, no. Lo que pase allá pasa en el mundo. Y se produjo lo que se esperaba. Putin invade, cerca ciudades, somete ciudades a bombardeos de misiles, de katyuskas. Bueno, están las informaciones. Siempre se ha dicho que la primera víctima de la guerra es la verdad. Y yo me he cuidado siempre de tomar con un grano de sal las noticias sobre la guerra. Pero apareció en BBC, que a mí me parece interesante, un reportaje sobre el peligro nuclear, cómo ha aparecido. ¿Cómo? Que lo que se suponía que era una previsión, un presentimiento, una posibilidad, se ha acercado de tal modo que Europa se engrifa. Y el primer ministro de Inglaterra dice, óigame, pero lo que está pasando en una de sus ciudades donde hay una planta nuclear que es la más grande de Europa, creo que 8 veces mayor que la que había en Chernobyl, se desata un incendio. Dice la noticia, Rusia estuvo bombardeando hasta tomar la ciudad, que la tomó, y tomó la planta nuclear. Pero un fuego inmenso en la planta, cercano a donde están los reactores. Entonces hay el espanto, bueno, y si un misil o una bomba de esas que se están tirando cae y produce la catástrofe de que todos los reactores se quiebren. Es Chernobyl multiplicado por varias veces como tragedia. Y esa nube tóxica terrible se expande sobre Europa y sobre el mundo, pero especialmente sobre Europa, que es la más cercana. La Europa del Oeste. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a movilizar OTAN? Claro, porque se creó para la defensa de Europa ante el peligro marxista, leninista del lado rojo de la Unión Soviética. Ahora en democracia surge esto y ocurre que la guerrita que comienza como guerrita, que se entiende que es una toma de suburbios y ciudades, porque 2 de las regiones, el Donbass, el Donetsk y Luhansk, se declararon independientes y el Parlamento ruso dice que los reconoce y le piden que manden tropas porque no soportan
la presencia del ejército de Ucrania que está acabando con sus rebeldes. Miren cómo se va tejiendo en forma insidiosa y siniestra esa complejidad. En la gran desgracia reside en que siempre ocurre lo que llaman el incidente trágico que las desata, que desata las mayores. Ahí estuvo a punto de producirse un incidente trágico histórico. Si ese incendio se acerca más, que no es solo sobre almacenes de la planta, sino en los propios reactores, y estallan y se produce ahí una catástrofe 4 o 5 veces peor que Chernobyl, y se derrama eso sobre Europa, OTAN, ¿qué iba a hacer? Guerrear. Ahí estaría la tercera guerra. ¿Y con qué guerrear? Con fusiles, ametralladoras, Katyusha, no. Decenas de barcos y flotas en el mundo. Submarinos, todos con cabezas nucleares, los submarinos, de ambas partes. Si eso se generaliza, adiós humanidad. Tal como dijera Einstein, la cuarta guerra, si sobrevive gente, tendría que ser librada a palos y piedras. En el fondo, señores, la situación es sumamente grave. En medio de eso, Alemania toma la decisión de hacer un gasto de 500.000 millones de euros para organizar sus propias fuerzas armadas. Porque ellos no van a depender, mandan así, recomiendan, pónganse al día en el pago de OTAN, que ya Trump le había dicho, ustedes están atrasados con la cuota, pero vamos a crear nuestras propias fuerzas armadas. Alemania. Defensiva, sí, en principio parece que eso es lo que le inspira. Pero está la raza y está la índole dominante. Una vez se arme, su hegemonía no es producir vehículos y tecnología y cosas. Su hegemonía cambia. Es la Alemania de la historia. Y por otro lado, en el Pacífico, Japón progresó enormemente, aceptó la paz, bases militares americanas, desarrolló una economía prodigiosa. Tenía en su constitución la prohibición de jamás pensar en armas atómicas y la militarización tenida como pecado. Bueno, está China, con una serie de rencores históricos de siglos. Invasiones de Japón a China, ocupación vejatoria de China, China superpotencia espacial, no solo económica y militarmente armada en términos atómicos. Y un loco en Corea, que en medio de este lío él tiró un proyectil de esos grandes que son capaces de llevar cabeza atómica, para que cayera en el mar de Japón, cerca de Japón, como una advertencia a Japón. Sin la ojiva. Porque creo que todavía no la ha ensayado, no la ha podido alcanzar. Japón modifica su constitución y comienza a fortalecer sus fuerzas armadas. Estoy hablando de Alemania y de Japón. El que conozca mínimamente la historia universal sabe de qué yo estoy hablando. Es decir, que los momentos son sumamente peligrosos.
Sobre todo, y es la parte que más a nosotros nos concierne, porque la geografía así lo manda. Nosotros estamos en el vientre de Estados Unidos, la superpotencia mayor durante décadas del mundo. Estados Unidos confrontando dificultades internas. La experiencia electoral fue, como yo he llamado muchas veces, una inverosímil, una increíble visita sorpresa de Estados Unidos al tercer mundo. Un horror que se vio claramente, hasta en una forma, yo diría, tan fuerte que resultó burda, grotesca. Los sacos de arena y los alambres de púas rodeando su Congreso para protección de sus legisladores de ataques posibles de masa. En Estados Unidos eso, pero espérate, esto no va bien. Ha perdido evidentemente su capacidad de guía, de inspirador, de muralla. Tenemos cientos de bases en el exterior, flotas importantísimas, el armamento más avanzado, y creemos en la democracia y en la libertad. No. Con problemas económicos que se están perfilando peligrosamente. Y ya hay voces que se atreven, voces responsables de tratadistas, a hablar del peligro de una nueva depresión, que no es en Estados Unidos, si se produce solamente, que afecta al mundo muy gravemente. La experiencia de Afganistán fue penosa, porque era una guerra, se sabía, difícil. De ahí salió derrotada la Unión Soviética. Incluso Estados Unidos y sus organismos de inteligencia proveyeron apoyo logístico a los talibanes para hacerle a los soviéticos la vida imposible. Lo hicieron salir con la sábana por un canto. A Estados Unidos lo hicieron salir con la sábana por un canto. Dos superpotencias atómicas retirándose de ese territorio que no ha podido ser conquistado nunca. Todos los imperios que han intentado someterlo han perdido. Afganistán. La forma en que se hizo fue muy deslucida. La queja de los aliados que no le avisaron, el armamento inmenso que se abandonó. Salir en 24 horas de aquel monstruoso aparato de guerra era una locura, no se podía. Todo eso ha contribuido a crear una visión deprimente, depresiva, de la capacidad de guiar acontecimientos mundiales de parte de Estados Unidos. Claro, hay que decirlo, el estiaje, el agotamiento, la ausencia del liderato mundial es aterradora. Cuando se hacen las comparaciones entre los que guían al mundo hoy y los que guiaban al mundo cuando la gran tragedia de la otra guerra, es para desconsolarse. La distancia de un Winston Churchill a Johnson, de un De Gaulle a Macron, óigame, de un Roosevelt a lo que hay, son distancias siderales.
Eso hay que calcularlo en años luces. Entonces la seguridad mundial se aumenta y se multiplica en la forma más temible cuando los lideratos mundiales son menos hábiles, menos luminosos, no tienen la posibilidad de organizar los rumbos de la humanidad. A todo esto, el comercio y el globalismo, el libre comercio, que eso pensaron en la posibilidad de establecer un gobierno mundial a raíz de la terminación de la historia de Fukuyama, que ha sido parte grave de la tragedia, el famoso globalismo. No hay frontera, no hay naciones, el hombre no es el problema es el Estado. Más que el Estado no es solución, es el problema. Y bueno, se adueñaron de muchísimas cosas y ahora le están respondiendo los pueblos con muros, con fronteras, con estas posiciones tan difíciles que conducen a estos conflictos. A Estados Unidos mismo, la evasión de sus capitales, la emigración de sus capitales hacia Oriente, buscando ventajas, salario, disciplina de aquel descomunal Estado manejado por un partido comunista. Esa evasión y esa inmigración de capitales produjo en Estados Unidos efectos tremendos. Lo hemos visto. Ciudades como Detroit, en Ohio, ahí donde estaban las grandes fábricas, convertidas en fantasmas, como si fueran pueblos mineros abandonados del oeste, del otro siglo. Ha sido serio el asunto. Es decir, que esa gran arma, ese gran poder, que por desgracia en ningún tiempo, ni aun con sus líderes más importantes, comprendió lo útil que hubiese sido que ellos miraran hacia el continente, la América Latina, su espacio natural, para contribuir a su desarrollo integral. Se fueron a Oriente. Le queda el traspatio que le dieron a América Latina. Ahora le entran las potencias. China, claro, con la paciencia y serenidad de una civilización de miles de años. Que ahora se dice que Xi Jinping está supuesto a ser el gran protector de la paz. Ucrania le dice: intervenga, venga, medie, vamos a ver cómo ustedes nos ayudan a resolver esto con los rusos. Rusia misma, incluyendo una presencia grave de repúblicas islámicas, Irán, en el patio de Estados Unidos. Sí, es una situación muy compleja y la gente toma partido. Este está contra Putin, este está contra Zelensky, el de Ucrania. Eso no se puede tomar con esa ligereza. Eso hay que verlo como un trastorno mundial, global, sumamente delicado. Y para los pueblos, sobre todo pueblos pequeños como el nuestro, una advertencia. O se unifican o se unen en forma recia, sin grietas, en los aspectos esenciales de su soberanía e independencia, o van a estar expuestos a todos los trastornos que surjan de esa grave situación geopolítica mundial. Las guerras distraen mucho. Ustedes ven esta guerra, escala un poco,
Y ese proceso de Haití, que dirigen desde la ONU como una cueva de malas intenciones, que tiene el voto mayoritario de África y CARICOM, crean una crisis de frontera con una banda, otra banda criminal de ese, y el ejército nuestro y cosas, y nos intervienen. Y cuando venimos a ver, nos convierten en un estado binacional de la noche a la mañana. Y desaparece República Dominicana. Alguien me decía, no, porque eso es muy difícil. Mira, a Yugoslavia la desintegraron. Serbia, la desintegraron. Esto, ¿a qué le sabe eso? Si los sucesos están causando preocupaciones mayores, nosotros pasamos a ser menos que un simple dato minúsculo. Hay que tener cuidado. Hay un aspecto que yo quiero tocar ya al final del programa. Hoy el discurso del presidente Abinader. Siempre he tenido resabio con el discurso de rendición de cuentas, de que los presidentes, todos, hay que decirlo, lo que hacen es presentar las memorias de los ministerios, como dice la Constitución. Pero ocurre que los presidentes regularmente se entusiasman con el informe de sus propios ministerios y lo asumen. Y pasan a ser frente a la población como los responsables de los aciertos y de los desaciertos, de las críticas como de los elogios. Peligroso camino. El presidente debe conservar una independencia de alcances nacionales, que incluso cuando no esté satisfecho con un desempeño, lo lee como informe del ministerio, pero al mismo tiempo hace su reserva y habla de sus defectos, de sus falencias, de cómo él hubiera preferido, lamentando que no lo pudo prever. Siempre el discurso resulta muy chocante. Pero en este se produjo algo que a mí me apenó mucho. Yo vi a Luis Abinader, presidente de la República, el día de Mella, rindiéndole honores a la bandera nacional. Yo vi a Luis Abinader llevando al primer Picasso de un muro verja para organizar la frontera. ¡Qué bien! Son pasos históricos. ¿Cómo se puede, en un discurso de esa naturaleza, a pronunciarse ante la sesión conjunta de las cámaras, que es la asamblea, como le llamamos ordinariamente? No es la asamblea técnica, la asamblea de la percepción pública. El 27 de febrero, el día de la independencia. ¿Qué pasó? El fundador de la República. ¿Qué pasó? Estuvieron ausentes. ¿Qué es eso? La guerra, oigan cómo es el asunto. En el programa pasado yo me enfoqué tanto, estaba tan perturbado, tan preocupado con el problema de la guerra de Ucrania. Iba a salir el programa del domingo pasado, iba a salir el 27. A mí se me olvidó el día. Pero yo escribo en todos mis artículos y no hay párrafo que no tenga Duarte, la independencia, Duarte, la independencia. Pero que la respuesta diga o no diga, o se recuerda o no se recuerda, no tiene importancia. Ahí lo peligroso es que el presidente pronuncie el discurso el día de la independencia y no evoque a su fundador y a sus héroes. Fue un error. ¿De Luis Abinader? No. Yo le he hablado a él de lo peligroso que es la fatiga para los presidentes. Tienen demasiadas actividades, dependen de otros en demasía. Los discursos, se sabe, internacionalmente es así,
tiene sus redactores. Un presidente no tiene tiempo para ponerse a redactar un discurso. Hay redactores de discursos que organizan y dicen, esto es. Kennedy, que era un tremendo político, intelectual incluso, importante, tenía 4 redactores de discursos, pero él se complacía cuando le llevaban, esto es para pronunciarlo esta noche, sí, déjame ver, sí, pero mira, le hacía unas señales, falta esto, él le ponía a Sorensen y a Lessinger, cosas que él entendía que le faltaban. A mí me parece que el que le estaba rindiendo honor a la bandera y levantando el muro no vio el discurso plenamente. Lo llevaron así como no, muy bien. En la parte final estuvo emocionadísimo, que ahí se le sintió hasta una especie de vena de orador político en la parte final, en los últimos 5 minutos, y yo estaba esperando. Se va a despedir con la evocación del día y de Duarte, diciendo todo esto que hemos dicho es en este día y en honor del padre de la patria, y no se hizo. Ustedes me dirán, bueno, eso no tiene mayor importancia. Sí tiene toda la importancia imaginable. Los símbolos nacionales hay que preservarlos, elevarlos como una manera de preservar la calidad, la categoría de nación y de Estado que somos. Que no estamos pegados con saliva en la historia, tenemos ya cerca de 2 siglos de independencia, con muchísimas vicisitudes, desgracias, luces y sombras, pero somos una nación que puede calificarse de muchas maneras, entre ellos llamarle legendaria. Santo Domingo, República Dominicana, no es cualquier cosa en el concierto de naciones del mundo. Presidente, cuidado con los redactores de los discursos, que cada quien tiene sus agendas. La respuesta al muro fue el silencio suyo en su discurso el día de la independencia, el día fundamental, la fecha cumbre del país, y la mención de esta y de Duarte no se produjo. Hay mala fe en esa redacción, porque es un discurso que toma semanas hacerlo. No apareció ninguno de los redactores decir, ven acá, espérate, ¿y en qué fecha que el presidente va a decir esto? Pero la Constitución dice que es el 27 de febrero. Pero espérate, ahí no está mencionado eso. Ni se habla del fundador de la República, ni de las luchas de la República, ni la independencia, cómo se logró, cómo se conservó, cómo se recuperó de ejércitos españoles para aquellos vagos que andan ahí de diletantes. Sí, la independencia, no hubo batalla, un acuerdo de opiniones, 12 años de batallas. Pero estas fueron choques y cosas, fantasías. Por eso yo en la pregunta de esta semana le ponía al final el pensamiento del padre de la patria, Francisco del Rosario Sánchez, cuando iba a ser fusilado, herido en una mecedora. Si la sangre de los Sánchez tuvo que derramarse para enhestar la bandera, seguirá siendo la sangre de los Sánchez la que debe derramarse para rescatarla. Esos son valores de la República. No lo olvide, presidente, es mi consejo. Bien, estamos saliendo por Super Canal, nuestra versión central, domingo a las 11 de la mañana, Canal 3 del cable, 33 televisión abierta y YouTube. Teleimpacto, canales 52 y 52, 12 del mediodía y 9 de la noche de domingo. Y en YouTube a partir
de las 12 del mediodía de domingo. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes el próximo fin de semana en otra entrega de La Respuesta. Muchas gracias y hasta entonces.